Bueno, la realidad es que Irán siempre ha sido y será un gran jugador de ajedrez. ¿Qué quiero decir con esto? Retomando las palabras de mi contertulio Layos, yo creo que la guerra en abierto Irán con Estados Unidos, en abierto, pongo el adjetivo, es altamente improbable. Sí veo, aparte de lo comentado por Layos, ataques, posiblemente ataques a infraestructuras petroleras y envíos de crudo, porque no olvidemos que desde la salida unilateral y de los Estados Unidos de Trump, salida unilateral e ilegal del acuerdo nuclear del 2015, lo que luego ha venido llamándose sanciones económicas son equivalentes a un acto de guerra, es decir, la guerra ya viene de atrás, es decir, sanciones económicas es un acto de guerra. Luego el enviar tropas y sobre todo a raíz de los ejercicios navales conjuntos en el Golfo de Omán, formando esa Sealand, aparte de ese corazón central, Herland, que son los países de China, Rusia e Irán, como algo fundamental en el eje euroasiático. Repito, los ejercicios navales en el Golfo de Omán han aterrorizado a la administración Trump y al Pentágono, y eso ha sido parte de los detonantes. Entonces yo creo que guerra en abierto lo estimo altamente improbable, porque ya estamos en guerra. En este sentido, las sanciones, repito, es un acto de guerra. Que haya ataques a infraestructuras petroleras y a envíos de crudo, sabiendo que además la subida del precio del crudo, la subida que ha habido por este hecho criminal, ha hecho que el crudo Brent suba a unos $69, es decir, en torno a un 4%, $2 barril, pero está muy por debajo todavía de lo que en el mes de abril de hace un año estaba a $75, y suponiendo que el consumo mundial es de 100 millones de barriles al día, cada subida de un incremento de un 5% supone 183.000 millones al año, un 0,1% de lo que es la economía mundial. Es decir, movimientos en cuanto a infraestructuras petroleras y envíos de crudo, posiblemente. También es verdad que el refuerzo en las elecciones que va a haber ahora en Irak de una candidatura, que estos hechos tan torpes, aparte de criminales torpes de la administración americana, lo único que pueden hacer es reforzar todavía más la presencia iraní. Últimamente, como demuestran todos los imperios en decadencia, sus diplomacias son nulas, y en cambio la diplomacia que tiene Irán es exquisita. Entonces sabe muy bien jugar con esa vieja estrategia del palo y de la zanahoria. ¿Habrá escalada? Espero que la escalada no llegue hasta el descontrol, como decía, pero vamos, el propio general ruso Valery Gerasimov hace pocos días hablaba también que Occidente, desgraciadamente Occidente, decía, se está preparando para un conflicto militar, los envíos de tropas, que ahora pretende enviar otras 4.000 personas más a la zona de Kuwait, los Estados Unidos, y los envíos de tropas al Báltico y a Polonia por parte de la OTAN son ejercicios prebélicos. Entonces, en esos ejercicios de presión y fuerza, entiendo que la escalada se sepa jugar con la diplomacia de maestros de ajedrez que son los señores de Irán, porque si no el mundo se va a ver abocado, las poblaciones, a una conflagración en abierto que sería muy mala para toda la población civil. Bien. A ver, la guerra de palabras entre Donald Trump y Soleimani pudo ser un factor de odio para Donald Trump. Lo pregunto porque quiero recordar, Trump amenazó a Irán con sanciones y le advirtió al presidente Rouhani que jamás volviera a amenazar a Estados Unidos. Entonces Soleimani en el 2018 le contestó a Donald Trump, le dijo: no te metas con mi presidente, métete conmigo. Y cito textualmente, Soleimani le dijo que si se atrevía a tocar cualquier cosa de Irán, Donald Trump sería destruido y arrasarían con Estados Unidos. Ya tocaron algo de Irán y más la mente maestra. ¿Estaba jugando Soleimani o ya lo veía a futuro? Y si esto va a pasar, o sea, van a arrasar con Estados Unidos como lo prometió Soleimani. Y bueno, la verdad hay que estudiar palabras de muchos comandantes de Guardia de la Revolución. Hoy en día, jefe de toda la Guardia de la Revolución, comandante Salami, habla aún mucho más fuerte
cuando le preguntaron cuál es tu deseo, y dijo, anhelo una lucha en contra del imperio, y también dijo, anhelo el día de eliminar a Israel. Quiere decir, esto es como de costumbre, todos los comandantes de Guardia de la Revolución hablan con tanta valentía, con tanta, podemos decir, independencia y autoridad. Y eso no solamente, bueno, Qasem Soleimani era el héroe de todo, ¿no? ¿Pero es valentía o qué tanto es valentía y qué tanto es fantasía o qué tanto es real? Ya, es una valentía, vamos a ver los hechos reales. Lo que pasó es, ¿quién ha invertido tanto dinero para eliminar a Saddam Hussein y ahora Irak está en manos de quién? ¿Quién invirtió tanto dinero en Afganistán para supuestamente eliminar a Talibán? ¿Quién ahora sigue en la zona? ¿Y Afganistán está en manos de quién? En Siria vamos a ver cuántos millones de dinero han invertido para, podemos decir, que nazca ese diablo de ISIS. Al final, ese hijo ilegítimo fue eliminado ¿por quién? Hay que hacer Pero las palabras que me estás diciendo no son las palabras de Donald Trump, o sea, esa es la fachada, porque Donald Trump dijo, hemos gastado $3 billones y mira lo que hemos hecho, pero lo que no dijo es que todas las corporaciones y todos los contratistas superaron esa cantidad, y si haces la suma, es 3 veces más de lo que gastaron, entonces quien ganó fue Estados Unidos. La verdad, más que ese dinero que a veces algunos lo van a, podemos decir, solamente en la zona, hay que ver el prestigio de los Estados Unidos que pero cada a ellos día no les importa el prestigio. Pero en cambio, sacando el opio de Afganistán, teniendo los contratos del ExxonMobil y de todas las petroleras que están en Irak, ganaron muchísimo más dinero. Apenas ahora, y esto es para ti, Francisco, es muy curioso que en la bolsa las acciones de Lockheed Martin han subido, o sea, una de las principales empresas contratistas de armas de Estados Unidos se está enriqueciendo solamente por el fantasma de la guerra. Y eso todo es cierto. Aún más, yo le voy a agregar más cosas, que Qasem Soleimani durante mucho tiempo era el comandante general en la provincia sureste, quien controlaba las fronteras en contra del contrabandismo de narcotráficos. Eso es bastante importante. Quiere decir, Qasem Soleimani quien impedía que la droga, opio, heroína de Afganistán llegue a Europa, y ese negocio siempre lo luchaba en contra de ese negocio. Bien. Es cierto, pero mira, lo más importante ahora yo creo que estamos, usted dice interés de los Estados Unidos, estoy de acuerdo, pero vamos a ver, ese interés ¿cómo va a ser garantizado? Con la presencia de los gringos en la zona. Eso es lo más importante. Muchos hablan de un contraataque a Irán que en la zona táctica, pero yo diría Irán es más inteligente teniendo al mando a un gran líder sabio, Ayatollah Khamenei. No va a ser solamente una respuesta para calmar su furia, sino va a dar un golpe que lo llama amargo a los Estados Unidos. Para ser un poco más sincero, vamos a ver cuál es el más amargo para los Estados Unidos. Si pierda su presencia militar en la zona, sería lo más amargo. Yo diría la estrategia de Irán a partir de hoy sería eliminar rastro de presencia gringa en toda la región, no, en todo el mundo lo diría. Y es decir, eso va a ser el día de una nueva era. Y aún más, muchos dicen, Irán, ¿cómo va a responder a Estados Unidos? Irán considera a Israel cómplice de todo. Quiere decir, Trump con esta locura ha expuesto a Israel a su caída más cercana. Un comandante, yo hablaba por la mañana y me decía, mira, Ayatollah Khamenei antes dijo que Israel no va a haber, hace como 4 años dijo Israel no va a haber 25 años, y ahora ha pasado 4 años, quiere decir 20 años, un año debería haber quedado de Israel. Ahora ese comandante decía, ahí salieron muchas noticieras, dijeron, nuestro mensaje al pueblo de Israel, que hagan su maleta, que ya viene la durumba encima. Quiere decir, no solamente debemos considerarlo dentro de las bases militares gringos en la zona, sino un ataque que ya deberíamos decir, en este juego de ajedrez, sí, hay que finalizar el tema. Yo creo que tú estás hablando a nivel Donald Trump, y yo creo que hay mucho más malicia detrás, porque ¿qué hacen 16,000 diplomáticos en la Embajada de Estados Unidos? No son diplomáticos, en realidad son estudiosos de la economía. Entonces, no es tan fácil, porque si expulsan a Estados Unidos de Irak, quizá
le cierren entonces la economía a través de las grandes corporaciones petroleras, de las cuales la economía de Irak depende, se enfrentarían a una pobreza extrema terrible. Es mucho más de lo que tú estás diciendo, la malicia es mucho más allá de lo que estás diciendo, y ojalá que también el público no se coma el discurso de Trump de que hemos gastado mucho dinero. Eso es lo de menos. ¿Cuánto dinero han ganado por estar en estas guerras? Es lo que yo me pregunto. A ver, Layos, para Irán era un héroe Soleimani, pero para Estados Unidos era un terrorista, estaba en su lista de sanciones. Explícame esta ecuación dicotómica. Perdón, pero es que tengo que... De los Estados Unidos, como ha sido un enemigo muy efectivo y ha estado, digamos que, del ámbito de la inteligencia para operaciones encubiertas, por ejemplo, moverse pues silenciosamente para no ser detectado o llevar a cabo operaciones de ese tipo contra sus enemigos, los enemigos de Irán, los enemigos de Siria, por ejemplo, los enemigos del Líbano, para Estados Unidos es un arma de propaganda aplicarle pues la etiqueta de terrorismo. Es como lo de las sanciones, sanciones por los derechos humanos contra Rusia, etcétera, pero realmente es una excusa las sanciones para llevar a cabo una guerra económica, comercial, y llevar a cabo una competencia desleal contra el petróleo ruso, el gas ruso, las exportaciones de armas rusas que compiten con las americanas, etcétera. Así que, y claro, Estados Unidos no piensa o no le conviene o no lo ve así, porque quizá carecen de la inteligencia para ello, de que las acciones de su CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, de apoyar a terroristas radicales suníes como Frente al Nusra de Al-Qaeda, como Daesh, por ejemplo, ISIS, eso en Siria, en Irak, grupos terroristas radicales suníes, también en Libia, apoyados contra el que fue presidente libio, Muammar el-Gaddafi, pues eso no es terrorismo. Entonces, ¿qué es? ¿No? Ellos no son terroristas cuando torturan en sus cárceles secretas, que dicen que el actual director de la CIA, miembros de la CIA que lo revelaron a la prensa, alegan que ella se divertía haciendo sufrir a un sospechoso de ser de Al-Qaeda y que se reía incluso cuando le hacía sufrir. Así que eso no es terrorismo. O lo que hemos hablado ya, lo que has mencionado, el narcotráfico, en que Estados Unidos estaría involucrado en Afganistán. Ya sabe muy bien que el Mullah Omar, el líder de los talibán antes de la invasión americana, había acabado con la producción de opio en el 90% de Afganistán que él controlaba porque lo consideraba antiislámico, porque de ahí se generaba la heroína. En cambio llega a Estados Unidos, invade y se ha disparado numerosas veces la producción de heroína de Afganistán. Así que propaganda de Washington en ese sentido, porque era un enemigo y tan efectivo le llaman terrorista. Pero tendrían que verse Washington y sus amigos los judíos de Tel Aviv, del régimen judío sobre Palestina, tendrían que verse en el espejo, porque que el Mossad no usa actos terroristas para asesinar a enemigos políticos fuera de sus fronteras. Bueno, entonces, ¿qué? Sí, ¿cómo le dicen terrorista a Soleimani cuando la propia Hillary Clinton aceptó que ellos crearon Al-Qaeda y financiaron a los talibán? Y bueno, yo sé que tienes muchas cosas que decirme, Francisco, pero antes quiero que me respondas esto. Con lo que dijo Layos, entonces quiere decir que todo el mundo es un hipócrita, ¿no? Porque ¿por qué el Consejo de Seguridad de la ONU sancionó a Soleimani? Es decir, Rusia, China, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, en una resolución en el 2007, sancionaron al general Soleimani. A ver. Pues sencillamente hay hipocresía porque estamos en una lucha feroz dentro de distintos modelos, pero dentro de un mismo sistema económico y que no nos atrevemos a pronunciar. El sistema capitalista actual del siglo XXI se están enfrentando distintos modelos, pero dentro del mismo sistema todos. La realidad es que los recientes ataques aéreos pueden perjudicar, y creo que perjudicarán los intereses estadounidenses en Irak, sí, pero la imagen política, pero algo que tú has dicho muy bien, como lo que está pretendiendo el Pentágono, y yo diría el sionismo, diferenciar sionismo de judíos, porque hay judíos que están en contra del sionismo, y hay judíos en Irán que viven en Irán, entonces diferenciando, y eso me permito decirlo como una simple apunte Layos cariñosamente, la
la realidad es que buscan el colapso financiero de Irán y son muy maquiavélicos en su estrategia, porque cuando tú comentabas, Roberto, y yo he dicho también, estas subidas de petróleo, ¿a quién benefician? Pues benefician a los que tienen unos sistemas de petróleo basados en la explotación del esquisto, como es Estados Unidos, que necesitan recortar los costes de producción, y cuanto más se acerque al $75 barril o por encima, mejor le va a sus industrias petroleras. Luego, dicen que retiran militares de la región, pero es falso. Una cosa es que retiren militares y luego es que lleven a las corporaciones, que tú las has mencionado y hemos muchas veces mencionado aquí, a las Black, tienen todos nombres con Black y similares, corporaciones militares y mal llamadas empresas de seguridad, que lo único que hacen es crecer también en sus intereses económicos. No olvidemos que nos deberíamos centrar muchas veces en los análisis económicos, sin olvidar la geoestrategia y la política, pero que los fuegos artificiales de la política no obnubilen la realidad socioeconómica que está detrás de todo. Bien, tú que te encanta analizar los mensajes televisivos, cómo la influencia de decir que el general Soleimani era un terrorista y cómo Irán lo eleva como un héroe. Para el pueblo de Irán y también las autoridades iraníes, quien da la cara y resiste, y aún más a pesar de todos los contratiempos en Siria. Usted sabe, la guerra en Siria no era tan fácil, porque era un gran grupo del pueblo que estaba luchando en contra de otra parte del pueblo, y ahí a mitad los terroristas que estaban jugando en ambas partes. Quiere decir, lo que logró Qasem Soleimani era, primero, en unir entre los sunitas y chiitas, una de las cosas más difíciles que no todos lo pueden lograr. En segundo lugar, pudo hacer convencer a muchos sunitas que tenían muchas críticas al respecto de Bashar al-Assad y entre otros, que ellos asuman en esa batalla en contra de ISIS. Y eso era bastante importante y lo podemos considerar como un fracaso para muchos aliados de Israel. En tercer lugar, Qasem Soleimani se convirtió de un comandante iraní a un comandante regional e internacional. ¿Cómo así? Dentro de tropas de Qasem Soleimani se encontraban de más de 5 o 10 nacionalidades diferentes de la región, de Afganistán, de Pakistán, e incluso cada uno eran tan grande el número de ellos que eran ejércitos. De Irak era ejército, de Afganistán, de Pakistán, de otros países de la zona. Quiere decir, Qasem Soleimani pudo convertirse de un héroe iraní a una personalidad reconocida por muchos pueblos. Usted sabe que siempre persa, árabe, hay mucha diferencia, entonces es bastante difícil para un persa liderar a un grupo de árabes. Eso era bastante difícil. No todos lo lograron. No es solamente para nombras a un comandante y que lo pueda lograr. No es así, no es tan fácil. Es decir, debería tener coraje, sabiduría, conocimiento y valentía más que todo. Y otro carácter de Qasem Soleimani que no se encuentra en otro comandante o no en muchos. Quiere decir, él siempre en la lucha no era detrás de sus soldados, sino delante de los soldados. ¿Qué hacía en Irak? No sé, pero siempre Qasem Soleimani como un líder popular, esto pertenecía al pueblo, no solamente a los iraníes, siempre estaba en todas las zonas. Irak ahora está pasando un tiempo bastante difícil. ¿Por qué? Porque hay muchas críticas al respecto del gobierno actual, el primer ministro, corrupción, un montón de otras cosas, y también, entre otras cosas, lo que el hermano bien lo ha indicado, que es decir, guerra mediática de los gringos, también dinero, mucho dinero de Arabia Saudita. Entonces, dentro de tanto problema y rebeldía en Irak, entonces siempre ellos necesitaban la presencia de Qasem Soleimani en Siria, en Líbano. Cuando pasaba algún problema con el tema de separación de Kurdistán, cuando justo estaba a punto de llegar a una guerra civil Irak entre los kurdos, usted sabe, los Peshmerga kurdos que están muy dispuestos para morirse para la patria Kurdistán. Imagínese con eso. En español le decimos Peshmerga, perdón, pero Peshmerga en español. ¿No? Sí, es lo mismo en el kurdo. Entonces imagínese, cuando estaban a punto de una batalla, la verdad, muy sanguinaria, entonces Qasem Soleimani fue, él mismo, personal, fue a la zona de la guerra. Y entonces cuando los kurdos lo vieron,
todos cesaron de la guerra, y eso era la verdad un milagro de Qasem Soleimani. Entonces el pueblo iraquí lo considera también un héroe. ¿Por qué? Porque están en deuda con eso, o se sienten así. Bien, a ver, esto podría ocasionar un caos, Lajos, allá en Estados Unidos, porque si bien levantó el aplauso de millones de republicanos, o Donald Trump, el héroe que pudo matar al malo, entre comillas, los demócratas, muchos se le fueron encima diciendo que estaba llevando al país a una guerra quizá mundial y que no quieren ver regresar a los soldados estadounidenses en cajas. ¿Esto lo previó Donald Trump, sus estrategas, o qué caos puede generar dentro de Estados Unidos y luego qué repercusiones puede tener a nivel global? Por favor. Bueno, creo que los que han votado por Donald Trump, que les encanta por ser nacionalistas, yanquis, vamos a decirlo, angloamericanos, pues les encantará precisamente que hayan matado al general. Les encanta cuando aplastan a otras naciones, a otros países, eso lo consideran patriótico. Ya ven cómo tratan a los inmigrantes indocumentados mexicanos, centroamericanos en la frontera, o cómo tratan a sus ciudadanos estadounidenses de color, por ejemplo los afroamericanos. Así que los que votan por Trump, han votado, piensan votar, pues les reafirma, e incluso me atrevería a decir que algunos dudosos que votarían demócrata, pero como ven que esto pues beneficia a Israel, ya quizá votarían por Trump en las elecciones presidenciales del 2020. Claro, habrá mucha crítica, lo usarán contra Trump, los demócratas usan cualquier excusa posible contra su rival o un rival político, pero claro, habrá que ver también qué es lo que sucede, porque si no hay una guerra, entonces abierta, le darán la razón a Trump, o dirán los que le apoyan, mira, sí, mató al general, lo asesinó y no ha pasado nada, se ha fortalecido la presencia americana. Ahora, si hay consecuencias como que en un nuevo gobierno iraquí obliguen a las fuerzas americanas a salir, pues, pero incluso serían capaces de solidarizarse con su presidente como comandante en jefe y echarle la culpa a los iraquíes y no a Donald Trump, por esa actitud anti-extranjera que tienen muchos angloamericanos o muchos de la etnia yanqui, como así los identifico, los del norte, que son los que dominan Estados Unidos. Querría añadir algo, y quizá no quiera decir nada, podría ser que me refiero a las palabras que dijo el pues fallecido general Soleimani, de destruir, creo, ¿no?, Estados Unidos. Estaba pensando, hay una tecnología que si se arma en una ojiva y se hace explotar a altas capas de la atmósfera, son las bombas de pulso electromagnético. Y entonces es algo que ha preocupado a algunos estadounidenses ya desde al menos la década pasada, sino antes, que si un país como Corea del Norte detona una ojiva, que la intención es generar una poderosa onda electromagnética, pulso electromagnético sobre un país, y mientras más alto y más poderosa la explosión, más espacio, más área cubriría, que una bomba de esas detonada a altas capas de la atmósfera sobre Estados Unidos podría destruir todos los elementos microelectrónicos, todos los componentes electrónicos de todas las computadoras en Estados Unidos, teléfonos móviles, computadoras de auto, computadoras de personales, de centrales energéticas, fábricas, bancos, etcétera, oficinas, universidades. Bueno, es lo que se dice. Entonces, no sé si él habría estado pensando en eso o simplemente pues era nada más una retórica para devolverle pues la retórica belicista de Donald Trump, pero sin necesidad de destruir físicamente a un país, se podría destruir su tecnología, sus medios computarizados, dejándolos, es la teoría, es lo que se dice, pues 100 años más atrás, ¿no? Y paralizaría básicamente todo, semáforos, automóviles que con computadora, todo. Así que no sé si eso él se estaba refiriendo, pero existe esa tecnología y eso le preocupa mucho a los estadounidenses, sobre todo si hubiese un ataque de Corea del Norte de esa naturaleza.
Bien, a ver, Francisco, es muy complejo analizar la decisión de Donald Trump, y yo sé que tenías información desde hace unas semanas de que se estaban moviendo muchas piezas militares en el mundo y se estaba preparando, si no una, varias guerras. Yo te pregunto, Francisco, ¿qué hay detrás de la decisión de Donald Trump de asesinar al general iraní? Pregunta y redacté esto. ¿Es solo por imagen, para mostrar que puede matar al hombre y militar más poderoso de Irán? ¿O es una promoción para su campaña electoral? ¿O es un movimiento súper estratégico para entrar en una guerra y después posponer las elecciones inteligentemente de Estados Unidos? ¿O es solo un desplante emocional? ¿O es una estrategia súper planeada contemplando todas las respuestas, incluso a largo plazo, para eliminar a Irán? ¿O Donald Trump no quería hacerlo, pero el complejo militar lo obligó? ¿Qué es? Hay un poco de todo, Roberto, porque conociendo al personaje y su actuación ya psicológicamente, su narcisismo mórbido, hay una parte de lo que has dicho, pero otra parte también es que desde la aprobación de la ley en el Congreso hace pocos días, antes de finalizar el año, de la Ley de Defensa Nacional para el 2020, donde curiosamente los demócratas, que ahora se rasgan las vestiduras como Nancy Pelosi diciendo que es una escalada peligrosa en la violencia, todos, demócratas y republicanos, dieron un apoyo a un incremento del presupuesto militar brutal, a la guerra de las galaxias nuevamente renacida con el señor Trump, y además ese intento de posponer si el impeachment puede perjudicarle o retrasar las elecciones. Es un poco de todo, porque la realidad es con los movimientos de tropas que he dicho antes, ese forzar con el instrumento de la OTAN a provocaciones cada vez mayores en los países bálticos y en Polonia, y luego por otra frente a las maniobras navales que he comentado antes del Golfo de Omán de China, Rusia e Irán, eso está poniendo muy nervioso a muchos psicópatas en el Pentágono y a muchos, ¿cómo decirlo?, señores de la CIA que últimamente, y digo años, desde años para acá, no dan pie con bola, porque como bien decía mi compañero en Teherán, últimamente se meten en guerras, las guerras de Afganistán, la guerra de Irak, y en el fondo militarmente y políticamente las pierden, aunque tengan esas presencias económicas ahí. La realidad es que por parte de Europa, no quiero dejar de una declaración que ha hecho en Radio Televisión Luxemburgo la reciente secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Ya sé que Europa es un enano geopolíticamente, pero hay que tener en cuenta que Amélie de Montchalin ha dicho claramente por parte europea que la escalada militar es siempre peligrosa, esto bla 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 bla, nos hemos despertado en un 2020 mucho más peligroso, deseamos la estabilidad y la desescalada, pero ha dicho una frase clave, que a nivel europeo tenemos que trabajar en marcos, y ha reiterado, multilaterales, colectivos, y evitar que las potencias unas contra otras hagan el juego de manera imprevisible. Pero me quedo en la parte de marcos multilaterales. Yo creo que todo esto terminará, y es lo que a mí me gustaría, como ha dicho uno de los contertulios, creo que ha sido Layos, en una vuelta a sentarse a negociar un acuerdo, porque si no tienen mucho que perder en la administración americana. Si, pero Irán dijo que nunca iba. Definitivamente Irak cuestiona esa presencia ilegal de tropas con el nuevo Parlamento, si luego se refuerza la cooperación euroasiática, como van caminos de cooperar para beneficio y presencia económica de Irán en Siria, pues evidentemente habría hecho la administración Trump un muy mal recorrido, porque todos los acuerdos en donde dice que va a llegar, como el tema de Corea, no solo no llega, sino que los perjudica. Oye, Francisco, pero Irán dijo claramente, tajantemente, que jamás negociaría con Estados Unidos con esa política de presión. Entonces, ¿cómo? Las políticas de presión son como las ollas a presión, se sueltan con una valvulita, hay momentos que se calientan y otros momentos que, cuando los intereses nacionales y de la soberanía y de la independencia de Irán y de los intereses del pueblo de Irán están por encima de lo que has podido decir, porque siempre hay que mirar hacia adelante, y evidente, el pasado pesa, pero no hay nada en política que sea imposible si la voluntad de los gobernantes es mirar por sus gobernados. O sea, hablas como de las
conferencias o conversaciones secretas con Obama y Oman y los iraníes y nadie sabía. De hecho, mira, voy a más. Hace unos días ya no hay relaciones diplomáticas directas entre Estados Unidos e Irán. Sí, pero en Suiza, no puedo decir más, sí se han iniciado a través de un representante de intereses americanos en Irán conversaciones con diplomacia iraní, que es, repito, un maestro de diplomacia y tienen, yo creo que de los mejores ministros de asuntos exteriores del planeta. Así que si en Suiza se puede estar hablando incluso hace horas, todo es posible. Bien, a ver, un elemento muy importante es la pasión, el amor. Me refiero a que muchos de las fuerzas populares, bueno, no muchos, todas las fuerzas populares, y estamos hablando de Irak, a las que Soleimani entrenó, organizó, les enseñó, y a las que consideran a Soleimani su líder, a un muerto espiritual. Ellas nunca, las fuerzas populares, que estamos hablando de entre 100 y 300.000 tropas, por lo menos armadas, nunca fueron por dinero, no eran profesionales, sino eran por amor. ¿Cómo van a parar el odio para vengar la muerte de Soleimani? Eso es lo que justo los demócratas están criticando. Y ahora salieron a decir, mira cómo Trump ha programado para enfrentar estas consecuencias. Sabe que ahora muchos emigrantes iraquíes están en la zona occidental del mundo, ahora están en Europa, en Estados Unidos, y entonces dicen, mira, no solamente una persona que lleva el pasaporte iraní o iraquí, sino hay muchas alianzas, muchas personas alineadas, que es decir, de pensamiento de Qasem Soleimani en el mundo. Antes del programa le he mostrado un mensaje recibido era, no sé, Costa Rica o Puerto Rico, ¿no? Un país de Centroamérica que la persona decía, ya estamos cansados de los gringos. Por todo lado del mundo, ellos, la verdad, que decir, de repente abrieron la olla de presión y el resultado sería una explotación que todo le ha dado tanto miedo a la gente de los Estados Unidos. Y yo creo que lo que tienen miedo tienen toda la razón. Porque Trump ha mostrado en esa locura que muchas veces es basado en análisis defectuosos, irreales y ilógicos. Ha mostrado que a él no le importan las consecuencias de las decisiones que toma. Muchas veces él hace solo, es un líder propagandística o populista, Donald Trump. Por ejemplo, en lo que ha hecho para trasladar Tel Aviv a Jerusalén. ¿Cuál fue el resultado? Que decir, ha ganado que Israel sea más establecido o que sea más amado o que sea más fuerte. No, al revés, Israel cada día después de eso hizo contratos de paz con los árabes, sea más imposible. Que decir, Donald Trump no asume la responsabilidad de lo que ha hecho. Y ese tweet que hizo la bandera de los Estados Unidos lo muestra. Quiere decir, yo he hecho algo, pero el pueblo de los Estados Unidos debe responder, porque puso la bandera. Quiere decir, esto que yo lo he hecho era en el nombre de todo el pueblo americano. Bien, a ver, a ti, Lajos, que tú eres muy experto en la inteligencia militar y de los países, ¿es posible que aún sea algo todavía más profundo y que no estemos viendo? El método de Estados Unidos finalmente es la desestabilización y el caos, y se están moviendo cuestiones de miles de millones de dólares justo en medio del ataque. Lo digo porque justo en medio del ataque Israel firma con Grecia y con Chipre un pacto para llevar hidrocarburos por debajo del mar Mediterráneo, pero que curiosamente es un proyecto que se opone al proyecto que tiene Turquía con Libia y por el cual Grecia está furioso y está hablando entonces ahora con la parte rebelde Libia. Y además los dos son miembros de la OTAN, lo cual implicaría una confrontación peligrosa. En el marco de todo esto, ¿no estaría este asesinato como una pieza para provocar caos y entonces, como se dice en nuestros países, a río revuelto ganancias de pescadores, y no permiten la unidad ni la consolidación de ninguno de los dos proyectos, y quien sale beneficiado sería Estados Unidos? ¿Puede ser también eso? Bueno, yo creo que el asesinato del general era también porque Estados Unidos lo veía como una amenaza a sus planes para seguir desestabilizando Irak
y que haya un gobierno, ellos le llaman tecnócrata, pero eso quiere decir un gobierno hostil a Irán, que no fuese amigo, y claro, no fuese amigo a Siria tampoco, sino más bien probablemente servil a Estados Unidos, algo que les encantaría tener gobiernos en Irak como los gobiernos árabes del Golfo Pérsico, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, o por ejemplo Jordania, ¿no? El rey Abdalá, en ese sentido, pues instrumento de Estados Unidos, eso por un lado. Ahora, en cuanto a lo que has mencionado de lo del gasoducto y el acuerdo, ¿no?, de Israel, Chipre, Grecia, bueno, ahí sería, yo diría, más ver cómo juega la carta o la baraja Rusia. ¿Y por qué lo digo? Bueno, ya sabemos que Rusia es un importante defensor de Siria, en ese sentido apoya, se dice, a las fuerzas de Khalifa Haftar, el mariscal de campo Khalifa Haftar, que es el comandante del Ejército Nacional Libio, son las fuerzas militares de Tobruk, o del gobierno libio del este de Libia, de lo que era la antigua Cirenaica, Benghazi, Tobruk, etcétera, y que están asediando a Trípoli. Diría que, claro, la presencia turca en Libia, en parte, podría ser aspiraciones, como los griegos dirían, neo-otomanas. Eso fue parte del Imperio Otomano, creo que hasta 1912, cuando Italia se lo quitó, poco antes de la Primera Guerra Mundial. Pero, bueno, habría conflicto allí entre Rusia y Turquía por la guerra civil de Libia, pero podría Rusia, que le ha vendido los misiles S-400 a Turquía, que le vende gas natural por el gasoducto Turk Stream, por ejemplo, el flujo turco, y hay un nuevo gasoducto que se está abriendo también para exportar gas a Turquía, que le está construyendo un reactor nuclear los rusos a Turquía, que bueno, le den carta blanca a los turcos con el tema del gasoducto, con el tema del gas en esas aguas del Mediterráneo, que claro, pues Turquía considera que no se está tomando en cuenta los intereses de la República Turca del norte de Chipre, que ellos apoyan. Así que ahí habrá que ver qué ocurre en ese aspecto. Otros ámbitos de los que yo ya dije, la idea de una negociación que podría provocar un acercamiento estratégico de Irán con Corea del Norte con el apoyo de Rusia y de China, que podría forzar a Estados Unidos, a Trump, a una negociación. Podría, porque un tipo como Trump y su gente, como Michael Pompeo, son unos belicistas de mucho cuidado y no son muy inteligentes, que digamos, tampoco, como para darse cuenta de las finezas, de las oportunidades que pueden ganar, aparte de las presiones del régimen judío sobre Palestina. Y digo judío porque realmente son los que dominan. Yo sé que hay judíos que no están en contra de la represión de los palestinos, pero en Israel creo que son una minoría, al menos electoralmente, y es una tribu, una identidad, un pueblo que ahora tiene un régimen supremacista judío, blanco y hebreo. Pero saliéndome de ese tema, habría otra oportunidad de negociación que se podría abrir si llega a ocurrir, que la población árabe de religión musulmana chiita de Arabia Saudita, de la provincia oriental de Arabia Saudita, que es la de la costa costera con el Golfo Pérsico, y donde creo que está el 60% del petróleo de Arabia Saudita, pues que se levantara, si tuviese apoyo, ¿no?, se levantara pidiendo derechos democráticos, incluso de autodeterminación, porque viven reprimidos por el régimen radical suní wahabita de la monarquía saudí, que son los que apoyan a Al-Qaeda también, y han estado apoyando, tengo entendido, a Daesh también. Entonces, bajo esa presión, y que hubiese, con el apoyo pues de otros correligionarios, un levantamiento en Bahrein y la declaración de una república islámica tumbando a la monarquía suní de Bahrein, que son pues aliados de Arabia Saudita, y llevan a cabo una represión por motivos religiosos suníes contra los chiitas, más un giro en la guerra de Yemen, que no les está yendo bien a Arabia Saudita, por cierto, y Emiratos Árabes Unidos aparentemente está apoyando, aliada de Arabia Saudita en Yemen, apoyando un movimiento separatista de Yemen del Sur. O sea, estaría, me parece, rompiendo filas con Arabia Saudita en esa guerra, y ya ven el ataque al sector petrolero saudí, que Estados Unidos y los saudíes han acusado a Irán, pero eso fueron los yemeníes, tienen la capacidad, en mi opinión, técnica militar para hacerlo, y hasta la ONU ha dicho que no hay pruebas de las acusaciones de Estados Unidos contra Irán por ese ataque que fue en septiembre, creo, de este año. Así que si las cosas no le van bien a Arabia Saudita y se ponen peor,
podría forzar al gobierno saudí para tratar de buscar una paz negociada con Irán y presionar a Estados Unidos para que se deje de acciones belicistas. Pero claro, eso puede tener su contrapartida, que los americanos acusen a Irán de desestabilizar, bla, 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 para invitarles a una excusa para una intervención militar. Es un tema muy complejo, pero hay diversas avenidas que podrían llevar a una negociación. Eso sí, si Washington tiene el valor y la inteligencia de tomar esas negociaciones. Bien, que le diste yo creo que en el clavo, ¿no, Laios? Porque dijiste, quien tiene la carta ahora es Rusia. Y entonces mencionaste los S-400 y perdóname, pero cada vez que oigo la palabra S-400 me da un coraje y un enfado terrible, porque a mí no me gusta que nos vean a los ciudadanos del mundo la cara de tontos, porque Rusia le está vendiendo S-400 a Arabia Saudí, pero no se los vende a Irán. Y hace un rato aquí el Sheikh Ali me mostró un mensaje que le enviaron desde Costa Rica o algo así, sí, en donde le piden, donde le dicen muy enojado un ciudadano, mira, dice Sheikh Gomi, yo opino que Irán debería partirle a Estados Unidos y formar una fuerte alianza con Rusia y quizás con Corea del Norte y China, no sé qué tal. Yo te pregunto a ti, Francisco, viendo esta actitud, y porque además me han estado preguntando por Twitter y por todas las redes sociales que si estamos a las puertas de una gran guerra mundial, ¿tú crees que si hay un ataque contra Irán, Rusia y China se van a meter cuando en el ataque de los F-15 este lunes, cuando mataron a más de 30 combatientes de las fuerzas populares, el presidente ruso Vladimir Putin le estaba hablando a Donald Trump para felicitarlo y darle las gracias de haberle compartido información para frenar un ataque terrorista dentro de Rusia? Se van a meter. Venga. Pues mira, Roberto, teniendo en cuenta que todos los imperios en la historia buscan hacerse con los recursos naturales de todos los países de su entorno y sobre todo del control del transporte de estos recursos naturales, la realidad es que la reacción china ha sido francamente más que tímida a esto, ha sido como de apaciguamiento y tal. Un poquito más elevada, pero tampoco sin rasgarse mucho las vestiduras, ha sido la de Rusia en cuanto a dar el pésame al general y a lo que es al pueblo iraní, y en cuanto a la, por así decirlo, a la no injerencia. También China ha dicho que la presencia de los estadounidenses en Irak es ilegítima, pero es que la realidad es que Rusia, y cuando decís que vende S-400, sí, vende S-400 porque ellos ya están jugando con S-500 y con otros modelos, vende modelos ya, digámoslo así, con la palabra francesa, de modé. Ellos tienen intereses muy grandes por esto de los recursos con Irán. De hecho, en el mar Caspio hay una serie de acuerdos que se están desarrollando. Por fin ya esa lucha cortocircuitadora que tenía Rusia en tratar al mar Caspio como mar y no como lago, con todas las implicaciones que tiene en derecho internacional. La explotación de campos de petróleo y de gas en el mar Caspio es un interés que no se va a dejar quitar el imperio ruso, a pesar de su buen hacer o risa o no risa con Trump. Pero también hay una bolsa gasística muy importante y de recursos que va desde el Líbano hasta Turquía. Repito, la economía, centrémonos en la economía. Guerra en cuanto a que fuera en abierto y vayan a poner, hombre, Rusia no se va a dejar, Rusia no es la Rusia de Yeltsin y no se va a dejar quitar ese estado pivotal central que es la independencia iraní y la colaboración con Irán, porque se harían un suicidio ellos mismos. Es decir, todas las repúblicas caucásicas que están, estos países, Turkmenistán, Kirguistán, todos los que terminan en tan, en torno al Cáucaso, penden de ese Irán independiente. Por lo tanto, yo es que no creo que vaya a haber guerra en abierto, por mucho que haya declaraciones de un lado y de otro. Lo que sí veo es que los Estados Unidos están perdiendo cada vez más presencia internacional, porque lo decían mis dos contertulios, son muy torpes intelectualmente y son muy torpes estas últimas generaciones de diplomáticos y de políticos, entre el populismo y entre el tuit narcisista. No piensan más allá y se están dejando comer el pan, evidentemente, por Rusia y por China. E Irán tiene que ser lo suficiente, y lo es, porque tiene, repito, la diplomacia de las más finas del mundo, en saber jugar en ese desarrollo euroasiático. Y repito,
los intereses económicos. No olvidemos que mientras que se habla de esto, no se habla de los acuerdos que se están firmando continuamente por parte de Rusia, por parte de China, por parte de Irán como miembro de esta Unión Económica Euroasiática, que está a su vez ligada con el grupo de Shanghái. Es decir, son intereses económicos dentro del capitalismo, y los Estados Unidos, como lo están haciendo muy mal, están perdiendo presencia política y están perdiendo presencia geoestratégica en el mundo. Bien, Sheikh, ¿tú crees que el asunto solo es petróleo, solo es poder, solo es control geopolítico, solo es control de la zona, o también hay algo de místico? La verdad es muy buena pregunta. Nosotros los religiosos, y en otro lado tenemos a los evangelistas o los sionistas, los ultra ortodoxas judíos como los como Gush Emunim en Israel, que usted conoce, son los fanáticos sionistas. Todo lo damos como una perspectiva religiosa al tema, ¿no? Entonces Imam Khomeini titula a los Estados Unidos como el gran Satán, porque Satanás se titula como el tentador, el conspirador, el perjudicador. Entonces Estados Unidos tiene todo eso. Entonces, dentro del pueblo iraní, lo que están interpretando al martirio de Qasem Soleimani es esto. Quiere decir que nosotros lo vemos así como en blanco y negro, así como lo dicen. Quiere decir, el camino de la verdad, el camino de la justicia, de la venida del Imam Mahdi. Justo hoy, Ayatollah Mesbah Yazdi es como uno de los místicos en Qom. Entonces declaró, nosotros vemos al martirio de Qasem Soleimani como apertura de la venida del Imam Mahdi. Imagínense, estas interpretaciones místicas. Y en otro lado, nosotros tenemos... Es muy fuerte eso, ¿no? Eso sí, por supuesto. Por eso le digo, hoy yo estaba en Qom. Porque el Imam Mahdi para nuestro público cristiano sería como la venida de Jesús. Mashiach, el Mesías y todo. Sí. Entonces el fin del mundo. Quiere decir, muchos ven al martirio de Qasem Soleimani, y yo insisto en decir martirio porque ya para nosotros no es ni asesinato ni la pérdida de la vida, no. Es el martirio, que es un concepto importante dentro del Islam. Entonces para nosotros da un concepto más místico que militar o geopolítico. Quiere decir, nosotros lo interpretamos una vuelta de su espíritu, pero esta vez con más fuerza, y lo que vemos hoy en día en las marchas del pueblo, en la calle llorando, mujeres, niños, hombres, viejos, todos estaban llorando por Qasem Soleimani, y con una lema. Primero, decían ya nadie puede hablar de las negociaciones con Occidente. Eso eran lemas, consignas que la gente lo llevaba. No más negociaciones con Occidente, ni con estos grupos de 5+1, ni con los Estados Unidos. Quiere decir, Qasem Soleimani afectó a política interior de Irán. Y eso es bastante importante, a veces la gente lo olvida. O sea, ¿se regresó a lo de Khomeini de ni este, ni oeste, ni oriente, ni occidente? 100%. Mira, hermano, nosotros en un mes tenemos la elección de los parlamentarios en Irán en un mes. Imagínense, nosotros en el recuerdo de un martirio, primer día, el tercero, el séptimo y en 40. Coincide el día 40 del martirio de Qasem Soleimani con las elecciones del Parlamento. Y nosotros siempre hemos tenido dos corrientes en Irán. Los reformistas en Irán, ¿sí? Y que moderados y un montón de ellos. Interesante, yo estaba viendo BBC en persa y decía, vamos a ver una era muy dura para los reformistas en Irán. ¿Por qué? Porque el martirio de Qasem Soleimani marcó al pueblo iraní de tal modo que tenemos 100% de seguridad, que si estamos a certeza total que ese nuevo Congreso iraní va a ser a favor de los que son al lado de Qasem Soleimani, del mismo partido. Incluso ahora, porque estamos en un canal estatal, no voy a nombrar, pero mira, después de 2 meses vamos a sentar aquí a hablar, hermano Roberto, la persona que va a ser siguiente presidente del Congreso de Diputados iraní va a ser un colega de Qasem Soleimani.
Eso no voy a nombrar a la persona porque estamos en las elecciones, pues ahí va a ser de fe. Pero eso va a ser, incluso lo están programando. Y entonces, en un año que vamos a tener conmemoraciones del martirio de Qasem Soleimani, vamos a tener las elecciones presidenciales. Quiere decir, eso es el final de las negociaciones con el Occidente. Muchos lo interpretan en Irán así. Quiere decir, el partido moderado o el partido pro-occidental, los que habían egresado en las universidades de Inglaterra, Estados Unidos, ya es su final en Irán. O sea, el canciller Zarif y Rouhani. Yo no voy a nombrar exactamente a la persona, pero muchos lo interpretan de esa forma. Vamos a volver, hace un año Bashar Assad llegó a Irán. Ahí tenemos dimisión del canciller. Y en un Twitter decía... A ver, hablando ese tema, ¿usted no lo recuerda? Sí. ¿Por qué? Porque él estaba así como molesto, porque prácticamente la parte de Medio Oriente lo manejaba Qasem Soleimani. Okay. Imagínense, él dimitió, así declarando que ya no voy a más. Entonces Qasem Soleimani fue, lo visitó, ya vamos hermano, vamos a trabajar juntos. A ver, hablando del canciller Zarif, el canciller Zarif dijo algo muy importante hace tiempo, que Estados Unidos estaba enfermo psiquiátricamente y que tenía una obsesión por estar atacando a Irán. Por eso yo te pregunto la cuestión mística, ¿será una obsesión psiquiátrica o es algo más allá de promovido por este sionismo israelí? Yo diría que el partido de muchos que defendían las negociaciones con Estados Unidos, todo el peso de su partido lo habían puesto en ello. Quiere decir, hicieron una gran apuesta y lo perdieron. ¿Lo ves? Porque siempre, mira, nosotros en un lado tuvimos a Ayatollah Khomeini, decía no se puede confiar en Occidente, no se puede confiar en los Estados Unidos. Y en otro lado decían, hay que hablar, hay que negociar, hay que dialogar con el amo del mundo, con el patrón. Así incluso lo decían con el jefe del alcalde mundial, que quiere decir Estados Unidos. Entonces, así como acuerdos nucleares, y ellos dijeron, John Kerry ha firmado este acuerdo, y después dijeron, presidente Obama, vinieron al país, lo festejaron, celebraron una gran fiesta de acuerdo nuclear en Irán, pero al final lo que el Irán ganó, nada. Nosotros lo consideramos así, quiere decir, en ese acuerdo nuclear que ganó Irán, prácticamente nada. Ellos dijeron, incluso ese señor canciller fue al Congreso, al Parlamento iraní, dijo, todas las sanciones de una se van, y ninguna sanción no se fue y se duplicaron. Ayatollah Khomeini dice, la única forma de resistencia en contra de los Estados Unidos es la mano dura. Y esto era representante de esa forma, era Qasem Soleimani. En su palabra, en su dicho y en su hecho. La palabra de Qasem Soleimani no lo olvidamos. Él puso un plazo en Siria para los soldados gringos. Dijo, o ellos mismos se van o en las cajas vuelvan a sus casas. Quiere decir, era bastante fuerte y gracias a Qasem Soleimani se acabó. Él prometió en 3 meses que ya se va a acabar la presencia gringa, la presencia de ISIS en Siria, y lo cumplió Qasem Soleimani. Entonces el pueblo de Irán lo va a ver. Quiere decir, hoy en día en Irak, en Afganistán, diplomáticos, yo diría gringos, han fracasado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver, yo lo que puedo prometer en este programa, en un año más tarde lo vamos a sentar a analizar. ¿Qué dijo Sheikh Komi? ¿Es una fantasía de Sheikh Komi o es una realidad? Usted lo va a ver. Lo que nosotros lo tenemos así demasiado claro, en Irán, en Irak, van a llegar al poder la gente partidario de Qasem Soleimani. Quiere decir, esto en Líbano incluso, en Líbano, quiere decir, la fuerza de Hezbollah va a tener más poder en la zona. Quiere decir, eso sería el final de Israel y el final de tropas gringas en la zona. Lajos, a ver, siempre se ha denunciado que los medios de comunicación de Estados Unidos son manipuladores, pero ¿por qué hoy están criticando todos a Trump y rechazando lo que hizo, repudiando su acción? Esa es la primera pregunta. Y 2, cuando planearon este ataque, seguramente la inteligencia israelí ayudó a planear este ataque contra Soleimani. ¿No les importó? De hecho, un informe de Israel hace 2 meses reconoció el poder misilístico de Irán y el poder misilístico de Hezbollah. ¿No les importó que pudiera caer una lluvia de misiles sobre Israel? Por favor. Bueno, sí, gracias. Bueno, rápidamente, en cuanto a la prensa americana,
Se sabe ya de que la prensa en su mayoría está dominada por elementos que en Estados Unidos llaman liberales, que es como para decir pues a favor del Partido Demócrata, y pues ellos, claro, políticamente están en contra de los republicanos y en particular con Donald Trump, que es una figura, ya se sabe, muy controversial, lo ha confirmado con sus últimos actos, que pues atrae el flak, como decir, el fuego de la prensa opositora. En cuanto a Israel, bueno, Israel ve a Irán como un enemigo a sus planes de expansión. Podrán decir que es un enemigo existencial que pone en peligro la existencia del Estado de Israel, pero Irán realmente es el muro de contención que al apoyar a Hezbollah en el Líbano, al apoyar a Siria, que está haciendo, pues como saben, se ha salvado, podemos decir, pero todavía tiene el problema de los grupos radicales terroristas suníes que Israel apoya, junto con Estados Unidos. Entonces apoya a Siria y evita que sea destruida o sea fragmentada, porque si no podían tumbar al gobierno de Damasco, el plan en Tel Aviv, como en Washington, era fragmentar, cantonizar, balcanizar a Siria, que no lo han logrado. Entonces, al mismo tiempo, pues está la causa palestina, que Irán ha sido campeón y sigue siendo, y eso le molesta a los judíos de Tel Aviv, o sea, a los que están en el poder, a los que están en contra, digamos, que de la autodeterminación del pueblo palestino, como Netanyahu. Entonces tienen ese odio visceral hacia Irán, un odio bíblico le llamo yo, pero claro, ellos actúan, yo diría, tratan de planear las cosas, pero hasta cierto punto me da la impresión que en Tel Aviv no planean bien las consecuencias a largo plazo, como en Washington tampoco. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿qué pensaban ellos? ¿Que podían destruir a Siria así nomás? ¿Que iba a ser tan fácil? Pues ahora tienen un problema mayor. ¿A qué me refiero? 12 de 13 bases militares, al menos que yo sepa, rusas, y el mismo Netanyahu ha dicho que hubo, creo que Putin le habló, o él pues lo sabe por sus fuentes obviamente, 4, creo, incidentes que fuerzas israelíes y rusas pudieron haber ido al combate, enfrentándose por Siria. O sea, han empeorado, en mi opinión, Tel Aviv, su situación estratégica, y lo mismo los Estados Unidos como defensores de Israel. O sea, una gran metedura de pata, porque tienen a Rusia allí y tienen también, claro, Irán, que está para defender a Siria. Antes Irán no estaba allí, tengo entendido, no tenía fuerzas de consideración, pero están ahí, claro, bajo invitación del gobierno sirio para defender a Siria de esos terroristas que Israel y Estados Unidos apoyan. Así que no parece que son tan inteligentes en Tel Aviv, al fin y al cabo. Ellos están demasiado confiados, quizás se considerarán el pueblo elegido de Dios, entonces que pueden hacer lo que les da la gana, pues están muy equivocados. Ahora, quiero añadir unos puntos. Yo sé que se está acabando el programa. Irán es súper importante para Rusia, es como el antemural, la fortificación externa para el flanco suroeste, vamos a decir, del Cáucaso, del Mar Caspio de Rusia. Rusia no puede darse el lujo de perder a Irán y por eso le seguirán apoyando. Hay otros medios que Rusia puede ayudar a Irán a mejorar sus defensas. Guerra electrónica combinada con guerra cibernética. Según Deb Kafai, la fuente israelí de noticias del portal de internet, dice que una unidad de Wagner, la unidad supuestamente de mercenarios rusos, pero que son todos miembros del GRU, de la inteligencia militar rusa, derribaron un avión no tripulado americano sobre Trípoli en Libia con guerra electrónica. Entonces, hay formas de derribar aviones no tripulados de Estados Unidos sin usar misiles. Esa guerra silenciosa, electrónica, de internet, cibernética. Así que probablemente les apoyarán. Sobre el S-400, lo que tú habías mencionado, bueno, está el misil Babar-373, que se lo ha analizado y que tiene tecnología del sistema de misiles antiaéreo de largo alcance ruso, S-300, creo que PMU-2, que es lo que quería Irán adquirir inicialmente y que Rusia pues se acobardó, no se lo vendió por las presiones de Estados Unidos, pero tiene también elementos del S-400. Yo sospecho que Rusia hizo una transferencia de tecnología y ahora Irán tiene acceso a esa tecnología y la tecnología iraní es buena. Está desarrollándose, aunque sea con apoyo de Rusia y de China. Así que en ese sentido, y lo último, como dijo Francisco muy bien, el tema de la colaboración, del aspecto económico, porque
ese ferrocarril que conecta con Latakia, con Irán, le conviene también a Rusia, porque le conviene la reconstrucción de Siria, e Irán es un elemento importantísimo para lograr ese objetivo. Gracias, Layos. Francisco, un abrazo de inicio de año, se nos acabó el tiempo. ¿Qué inicio de año 2020? Gracias, adiós. Gracias, gracias Sheikh, gracias por estar, y ustedes gracias también por estar aquí. La respuesta de Irán la espera todo el mundo. Hasta este momento de la transmisión en vivo, para los que nos ven después en YouTube de este programa, no sabemos qué va a contestar ni cómo, solo sabemos que hizo una promesa: vengarse con todo el poder contra Estados Unidos de este crimen que califica como atroz. El mundo espera y los minutos no. Seguiremos informando desde aquí, desde Oriente Medio. Buenas noches.